Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio breve, reflexivo sobre la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco sobre el capítulo 9. Hay algunas cosas que quiero resaltar aquí, donde vemos a Dios decirles a Noé y a su familia que deben multiplicarse, que deben llenar la tierra, pero no pueden quitarle la vida a otra persona. Y si llegan a hacer eso, Dios les va a pedir cuentas. Entonces, la primera es que Dios les recuerda un mandato que ya Dios había dado a Adán y a Eva. También les recuerda esto de que pueden comer de todo, pueden alimentarse de cualquier planta y cualquier animal. Y eso también lo vemos al principio del mandato que Dios dio a nuestros primeros padres, que es Adán y Eva. Y luego aquí viene como un mandato, no es como explícitamente, pero casi está aquí explícitamente, es que no puedes quitarle la vida a otra persona. Y esto Dios lo está haciendo para proteger el corazón de la familia y las nuevas generaciones. Y ellos tenían que transmitir esto de generación en generación. Dios hace esto porque Dios sabe que el hombre está corrompido por el pecado y el hombre es capaz de llegar a hacer estas cosas. Entonces, esto viene en el contexto donde Caín y Abel mata a su hermano. Y luego vemos aquí algo interesante y Dios dice, la razón principal de que nadie puede quitar la vida a otra persona, porque esta persona fue creada imagen de Dios y Dios lo hizo. Esto es fundamental en toda cultura. Nadie puede quitar la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona fue creada a imagen de Dios. Dios lo hizo. Ahora, Dios vuelve y enfatiza nuevamente y le dice a la familia de Noé, deben ustedes multiplicarse. Ustedes deben llenar la tierra. Y más adelante vamos a ver que ellos cumplen ese mandato, pero antes de eso veremos que Dios establece un pacto con Noé y su familia. Ahora, esto es algo interesante. No es que el hombre un día haya pensado, Noé haya pensado, voy a poner este plan en la mesa delante del Señor. Más bien, Dios dice, yo establezco mi pacto con ustedes. No solamente con Noé, sino que con toda su familia, con toda la descendencia de su familia. Entonces, lo vuelvo a enfatizar, yo establezco mi pacto con ustedes. Luego Dios hace una promesa y esta es una promesa hermosa y lo debo leer porque esto es algo que debemos recordar. Y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es interesante la palabra aquí destruir. Todos sabemos que la tierra no fue destruida y en el Nuevo Testamento vemos eso claramente. Dios no va a destruir la tierra, más bien lo que vemos es que Dios va a restaurar. Así que vamos a entrar de lleno cuando lleguemos en el Nuevo Testamento sobre este tema. Así que esta es la señal que dice Dios que yo hago un pacto con ustedes. Luego vamos a ver que Dios les da una señal. Dice, y me acordaré de mi pacto. ¿Por qué Dios dice eso? Porque Él se va a acordar de su pacto. Bueno, dice en el 14, y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto. Así que Dios ha establecido una señal donde Él, aunque Él no se le olvida nada, pero eso es para que nosotros también recordemos de que el Señor no va a permitir ningún otro diluvio sobre la tierra. A pesar de que el hombre se vuelva más rebelde, Dios ha prometido. Un día Dios traerá juicios sobre nuestras naciones. Nos presentaremos delante de Dios un día, pero Él no va a destruir su creación. Pero algo interesante también que vemos al final del capítulo 9 y es la vida de Noé. Es interesante que antes del diluvio Dios vio a Noé como un hombre que caminaba con Dios, pero aquí vemos al final de su vida o
después del diluvio, Noé bebió y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Es algo que no va de acuerdo a un hombre que vivía para Dios. Pero vemos que el pecado, si descuidamos nuestra vida, no importa si sea Noé, no importa si sea Moisés, no importa si sea David, llegamos a cometer faltas ante Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de Noé. Y vemos también que él es un hombre. Noé no es un hombre extraordinario. No, él es un hombre de Dios que falla. Y vemos aquí algo de su vida. Entonces vemos esa historia y al final del capítulo 9 vemos que Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y termina con esta palabra: y murió. Creo que a través de mi lectura he pensado demasiado en la muerte, porque no es porque a mí me gusta pensar sobre la muerte, sino porque a través de mi lectura he estado leyendo esa palabra constantemente: y murió, y murió. Y eso me recuerda que un día eso se dirá de cada uno de nosotros, porque no somos eternos, y murió. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es cómo vamos a morir. No lo sabemos, pero sí podemos tener una certeza de que cómo va a estar nuestra relación con Dios. Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es cómo vamos a vivir cada día delante del Señor, porque un día se dirá de nosotros: y murió, y se acabará nuestra historia. Quizás no habrá nadie quien escriba sobre nosotros, pero sí sabemos que cada cosa que hicimos, Dios lo ha tomado en cuenta. Así que esa es mi reflexión a través del capítulo 9.